tardes. Hoy estamos en Pregúntale al Maestro con el especialista Rubén Díaz, quien nos va a hablar sobre la educación en el siglo XXI. Licenciado, cuéntanos quiénes o cuáles son esos actores que intervienen en este tipo de educación. Muchas gracias por su invitación. Si hablamos de los actores, tengo que decir que son muchos los actores que intervienen en la educación del siglo XXI. Sin embargo, son dos los principales. Uno, los estudiantes, que se encargan de darle todo el dinamismo a este proceso de la educación del siglo XXI, porque son los encargados de generar una evolución o una revolución en todo lo que implica esto. Y por otro lado están los maestros como segundo lugar, porque esos maestros, esos profesores son los que se encargan entonces de ser unos facilitadores en la consecución de este nuevo conocimiento. En este tipo de educación del siglo XXI, cuéntanos, ¿cómo es ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, en cuanto al proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, pues ya lo mencioné antes, está basado en dos actores fundamentales que interactúan con una tecnología, es decir, el estudiante interactúa con la plataforma y con el profesor, y el profesor asimismo con el estudiante y con la plataforma, generando entonces un trabajo colaborativo, porque además los estudiantes interactúan entre sí, pero también interactúan con las diferentes herramientas. Y también lo había mencionado, necesitamos un contexto, porque el contexto es lo que nos va a dar entonces el punto de partida y nos va a dar entonces las diferentes herramientas que podemos utilizar o no, dependiendo de ese contexto. Licenciado, háblanos sobre la evaluación en este tipo de educación para el siglo XXI. Claro que sí. La evaluación es un proceso interesante porque consiste de tres elementos fundamentales. El primero, la evaluación debe ser formativa, porque siempre vamos en proceso de evolución, siempre estamos aprendiendo. Dos, debe ser una evaluación integrada, puesto que estamos adquiriendo habilidades que no están dentro del programa de estudios, pero que sí son necesarias para poderlas desarrollar y para poder alcanzar las competencias. Es decir, estamos integrando diferentes tipos de saberes y diferentes tipos de competencias y estamos desarrollando diferentes habilidades. También es una formación que es continua, porque lleva un proceso y ese proceso además es guiado por el docente para que se puedan lograr esos objetivos y esas competencias. Licenciado Rubén, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en Pregúntele al Maestro. No, a ti muchas gracias por la invitación.